Cuando pensamos en superhéroes, en criaturas con poderes más allá de la imaginación, lo primero que viene a la mente son los mundos de películas de ciencia ficción. Esos universos donde lo imposible se vuelve realidad. Pero, ¿y si te dijera que el planeta que habitamos está lleno de héroes que no necesitan capas ni trajes tecnológicos? Que existen seres que parecen haber saltado directamente de un cómic, con habilidades tan extraordinarias que desafían la lógica, con apariencias tan alucinantes que podrían hacer que los diseñadores de efectos especiales se queden sin palabras. Hoy vamos a explorar el fascinante top 10 de animales que parecen sacados de una película, pero que son absolutamente reales. Y cada uno de ellos tiene una historia que hará que mires la naturaleza con ojos completamente nuevos. Empezamos. En el número 10 encontramos al dragón de mar rizado, una criatura que parece una mezcla entre una planta exótica y un guerrero místico. Sus hojas ondulantes y su cuerpo delicadamente camuflado lo convierten en un maestro del disfraz. Este pequeño habitante de las aguas australianas no solo es bello, sino que es un verdadero ninja del océano. Con su capacidad para mimetizarse entre algas y corales, evade depredadores y se mueve con una gracia que parece coreografiada por los dioses del mar, listo para sorprender al enemigo en el momento menos esperado. Su color dorado y púrpura recuerda a los trajes de los héroes más icónicos, y su fragilidad aparente esconde un instinto de supervivencia que raya en lo sobrenatural. Avanzando al número 9, nos encontramos con el Aye Aye, un primate que parece salido de la mente de un creador de villanos épicos. Con sus ojos enormes, manos largas y dedos que parecen antenas, este pequeño explorador de Madagascar tiene un aire que mezcla lo tierno y lo inquietante. Cada movimiento de sus dedos es preciso, casi como si tocara un instrumento que solo él puede escuchar, mientras escarba la corteza de los árboles en busca de insectos. Su mirada penetrante podría intimidar a cualquier enemigo, misterioso, sigiloso y con habilidades que nadie podría predecir. Nadie pensaría que detrás de esos ojos redondos y orejas grandes se esconde un ser capaz de maniobrar con tal destreza en un mundo donde la supervivencia es la regla más dura. El número 8 pertenece al pez muraena eléctrico, cuya simple existencia desafía nuestra comprensión de la naturaleza. Con un cuerpo serpenteante, colores que parecen diseñados por un artista futurista y la capacidad de generar electricidad, este pez es un verdadero guerrero submarino. Se mueve como una sombra entre las rocas y corales, y cuando se siente amenazado, puede emitir descargas eléctricas que harían que cualquier supervillano se lo pensara 2 veces antes de acercarse. Imaginarlo en un escenario de película no es difícil. Un héroe acuático capaz de iluminar la oscuridad y derrotar enemigos con su energía pura, elegante y mortal. La electricidad que emite parece un efecto especial en vivo, y cada movimiento revela un equilibrio entre belleza y peligro que parece coreografiado por la naturaleza misma. En la posición número 7 encontramos al axolote, también conocido como el monstruo de agua mexicano. Este anfibio parece un personaje de laboratorio de superhéroes, con su apariencia etérea, branquias que flotan como coronas de fuego y una sonrisa casi mística que hipnotiza a quien lo observa. Pero el verdadero superpoder del axolote no está en su aspecto. Está en su capacidad de regenerar extremidades, órganos e incluso partes de su corazón y cerebro. En el universo de las películas, esto equivaldría a un héroe capaz de sobrevivir a cualquier batalla, de reinventarse tras cada enfrentamiento y siempre volver más fuerte. Mirar un axolote es mirar la esperanza pura de la naturaleza, un recordatorio de que los límites existen solo en la imaginación humana. El número 6 nos lleva al peje espada de la furia, un pez que parece diseñado por un dibujante de cómics con obsesión por el acero y la velocidad. Su hocico alargado, afilado como una espada samurái, le permite atacar a presas con precisión letal.
y su cuerpo plateado brilla con un reflejo metálico que parece imposible de encontrar en la naturaleza. Cada movimiento de este pez es rápido, elegante y mortal, como un rayo que atraviesa el océano. Un héroe submarino con un arma incorporada en su propio cuerpo. No hay duda de que, en otro universo, este animal podría ser parte de un escuadrón de guerreros marinos con habilidades de combate cuerpo a cuerpo y ataques relámpago. Su presencia evoca emoción, tensión y un respeto silencioso. Incluso los humanos se sienten minúsculos frente a esta maravilla de la evolución. En el número 5 encontramos al narval, conocido como el unicornio del mar. Con su largo colmillo que emerge como un destello de magia, este cetáceo parece sacado de una saga épica de fantasía y ciencia ficción. Pero no es solo apariencia. El colmillo del narval tiene sensibilidad táctil, capaz de detectar cambios en la temperatura y la presión del agua, casi como si fuera un sensor biológico diseñado por ingenieros futuristas. Su mirada profunda y su porte majestuoso inspiran respeto y admiración. Es imposible no sentir que frente a este animal estamos ante un guardián del océano, un héroe cuya fuerza no se mide en músculos, sino en presencia y misterio. El número 4 nos presenta al pulpo Dumbo, llamado así por sus aletas que parecen orejas de elefante y que lo hacen flotar con gracia mágica entre las corrientes marinas. Este pequeño ser parece una mezcla entre un personaje adorable de Pixar y un maestro de los camuflajes. Pero el verdadero superpoder del pulpo Dumbo radica en su inteligencia, su capacidad para manipular objetos, escapar de depredadores y resolver problemas complejos en su entorno submarino. Cada movimiento parece coreografiado, y sus colores cambiantes podrían rivalizar con cualquier efecto especial de las películas. Mirarlo es entender que la astucia y la creatividad pueden ser más poderosas que la fuerza bruta. En el número 3 nos encontramos con el gecko de cristal, un reptil diminuto cuya piel transparente permite ver su sistema interno como si fuera un libro abierto. Este pequeño superhéroe camina por su mundo con una vulnerabilidad visible, pero al mismo tiempo con una aura mística que nos recuerda a los héroes más inesperados, aquellos cuya fuerza reside en la capacidad de mostrar lo que otros esconden. Sus movimientos son precisos, su mirada penetrante y su existencia un recordatorio de que la naturaleza no necesita trucos ni efectos para crear belleza y misterio. El número 2 está ocupado por el dragón cometa del Amazonas, una criatura que parece una fusión entre dinosaurio y ave de fantasía. Sus colores brillantes, alas delicadas y cuerpo ágil lo convierten en un espectáculo visual que fascina incluso a los científicos más escépticos. Este dragón, aunque pequeño, es un maestro de la estrategia. Se esconde entre hojas y ramas, observa, planea y ataca con precisión y gracia. Su presencia nos recuerda que los héroes no necesitan ser grandes para ser poderosos, y que la combinación de belleza y eficiencia es quizás el superpoder más épico que existe. Finalmente, en el número 1 encontramos al rana de cristal de los Andes, una criatura que desafía toda lógica y expectativa. Con su piel completamente transparente, permite ver su corazón latiendo y sus órganos internos funcionando en tiempo real, como si cada pequeño latido fuera un recordatorio de la perfección de la vida. Pero lo más increíble no es su apariencia, es su capacidad de sobrevivir en los entornos más extremos, de soportar cambios de temperatura y altitud que matarían a cualquier otra criatura. Es la síntesis de fragilidad y fortaleza, de vulnerabilidad y heroísmo, una verdadera leyenda viva que demuestra que los héroes pueden estar en los lugares más inesperados y con los poderes más sutiles. Cada uno de estos animales nos recuerda que la naturaleza es un universo paralelo donde lo épico y lo real se entrelazan, donde cada hoja, cada ola y cada mirada contiene la magia suficiente para dejarnos sin aliento. Son seres que nos enseñan que el heroísmo no necesita máscaras ni trajes futuristas, solo coraje, adaptación y la capacidad de asombrar. Al observarlos, se despierta en nosotros una mezcla de admiración, asombro
y un deseo profundo de proteger este mundo que todavía guarda secretos capaces de rivalizar con la ficción más fantástica. No importa cuánto avance la tecnología, cuántos efectos especiales se inventen o cuántas películas de superhéroes se hagan, nada puede superar la realidad de estos seres que existen, respiran y luchan cada día en su propio universo. Desde las profundidades del océano hasta los árboles de Madagascar, desde los Andes hasta los ríos amazónicos. Estos animales nos enseñan que la creatividad de la vida es infinita, que la evolución es la mayor narradora de historias épicas y que la naturaleza siempre tendrá héroes que parecen imposibles, pero que son reales. Cada movimiento, cada color, cada detalle de estos seres es un recordatorio de que estamos rodeados de maravillas que desafían nuestra imaginación y que el verdadero asombro no está en las pantallas, sino frente a nuestros propios ojos. Ellos son los guardianes silenciosos de un mundo que parece sacado de los cómics, recordándonos que la realidad puede ser tan fantástica como cualquier historia que podamos inventar, y que los héroes más sorprendentes no llevan capa ni máscara. Simplemente existen, con fuerza, belleza y misterio. Recuerda que el universo ya tiene sus propias versiones de héroes, seres vivos que combinan elegancia, peligro, misterio y magia en un espectáculo que ni el mejor guión de cine podría superar. Cada uno de ellos nos inspira, nos asombra y nos hace soñar, recordándonos que la naturaleza no necesita trucos para ser épica. Los dragones de mar, los primates con dedos de antena, los peces eléctricos, los anfibios regeneradores, los narvales con colmillos mágicos, los pulpos inteligentes, los reptiles transparentes, los dragones del Amazonas y las ranas de cristal. Nos muestran que la verdadera fantasía no está solo en los libros o películas. Está viva, latente y lista para sorprendernos en cualquier momento. Y así, con cada descubrimiento, con cada mirada fascinada, entendemos que el mundo está lleno de héroes invisibles, criaturas que desafían la imaginación y que merecen nuestra admiración. Ellos son los superhéroes reales, los que no necesitan efectos especiales, ni trajes, ni guiones. Solo necesitan existir para recordarnos que la vida misma es la historia más extraordinaria jamás contada, y que los héroes más increíbles están en los lugares más inesperados, esperando que los descubramos y nos maravillemos con ellos, día tras día. La próxima vez que explores un río, un bosque, una montaña o incluso el fondo del océano, recuerda mirar con ojos de niño y corazón abierto, porque nunca sabes cuándo te cruzarás con un héroe que parece sacado de una película, pero que, sorprendentemente, es tan real como tú y yo. Suscríbete y coméntanos qué te gustó más. Hasta pronto.